Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Amazing Discoveries y el pastor Walter Bate presentan transformación total. Tendremos que experimentar una transformación total. Más son los hijos de la estéril. Bueno, estamos ocupados con una serie para la iglesia. He titulado esta conferencia Más son los hijos de la estéril. Unas cuantas tipologías en la Biblia que nos dicen algo sobre los hijos de Dios que heredarán la vida eterna. Nuestro tema principal es: y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Y nosotros miramos las circunstancias que nos rodean y cómo estas circunstancias impactan en nuestra vida. Pero Dios está al cargo. Él controla absolutamente todo. Leemos en Isaías que hay un poder en la tierra que afirma que no es estéril. Oye pues ahora esto, tú que eres dada a los placeres, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No seré viuda, ni sabré lo que es carecer de hijos. Verso 9 dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, la pérdida de hijos y la viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti por la multitud de tus hechicerías y por la gran multitud de tus encantamientos. Estos son los que no representan a los hijos de Dios. En la profecía, cuando estudiamos esto en el libro de Apocalipsis, vemos que este es el gran sistema babilónico, el que pretende ser el representante de Cristo y su salvación. Y a esos hijos que ella declara que no perderá y que no se quedará viuda, pero los va a perder en un solo día, a la venida de Cristo. Y la realidad es que la mayoría del mundo pertenece a este sistema. Son como la arena del mar. Ella afirma que tiene a todos los hijos del planeta. Pero la Biblia dice que más son los hijos de la mujer estéril que los de esta otra que pretende ser tan fértil. Canta, oh estéril, dice Isaías 54:1. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Prorrumpe en canciones, tú que nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Jehová.
Porque está escrito, Gálatas 4:27, alégrate estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este es un gran contraste. La desolada, la estéril, ella tendrá los hijos. La otra no tendrá nada. Serán eliminados. Porque si en vosotros a estas cosas y abundan, no os dejarán ni estériles ni fructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:8. ¿Qué significa en realidad ser estéril? Ser estéril significa ser fracasado, a no tener nada que ofrecer. Cuando llegas al punto de comprender que eres estéril, ahí está la esperanza. Si estás lleno, entonces no hay esperanza. Si piensas que ya lo tienes todo, cuando en realidad no tienes nada. Gálatas 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava y otro de una mujer libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la mujer libre lo fue por la promesa. Lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, el cual engendra para esclavitud, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en esclavitud con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Así que si pienso que puedo ser salvo mediante mis obras, y esa es la religión de Babilonia, estoy perdido. Estoy perdido. No puedo ser salvo por mis obras, sino solo por la gracia. Eso no significa que no debo tener obras, sino que esas no son un medio para la salvación. Porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, así como lo fue Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Los dos son totalmente separados y nunca pueden ser uno. No pueden ser uno. Tenemos que admitir esta separación. No importa cómo intentamos reconciliar estos dos sistemas, ellos son para siempre divididos. Un gran abismo se abre entre ellos. Esta separación empezó justo allí en el jardín de Edén. Caín trajo su ofrenda y dijo, este es el sacrificio que acepto ofrecer. Abel percibió su esterilidad y dijo, mi salvación está fuera de mí, en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y muere en mi lugar. Estos dos sistemas religiosos funcionan hoy en el mundo, y dice aquí, pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Eso significa que será así, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Y si miras eso, eso es ecumenismo, lo que es imposible. Es una pérdida de tiempo. Es gastar en vano tu energía, tu dinero, la energía de Dios y el tiempo de Dios.
no pueden ser reconciliados. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si miramos estos textos en su marco tipológico, en términos de iglesia, y todos los relatos de esterilidad, en contraste con la fertilidad, en la tipología de Israel, obtenemos la misma imagen una y otra vez. Separaos y enyuntaos con Cristo y no en un yugo desigual. Canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Prorrumpe en canciones, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Jehová. Si uno lee estos textos sin considerar la tipología y las lecciones alegóricas, nunca comprenderá lo que dice la Biblia. Permanecerá en confusión. Vamos a pasar solo por unas pocas. La Biblia está llena de ellas, pero solo miraremos unas pocas para ver si podemos abarcar la imagen completa. Hay la historia de Abraham. Él es el padre de todos estos hijos. Y es un relato estupendo. Amo este relato. Génesis 11:26. Y era Terach de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Abraham viene de Abram, padre exaltado. Abraham era el nombre original de Abraham. Y Terach, su padre, practicaba el sincretismo. Practicaba estas dos adoraciones. Adoraba al Dios verdadero, pero también adoraba a las deidades de su región. Él servía a Jehová y a las deidades sumerias. Y particularmente era un adorador del dios de la luna de Ur. Este dios de la luna todavía es adorado hoy. Hay mega religiones sujetas a este dios lunar. Este es un adorno para la cabeza de las señoras de Ur. Lo he mostrado en otras ocasiones y tengo también una foto que hice yo mismo, pero esta es un poco distinta. La que he fotografiado yo era en el British Museum. Ellas eran asombrosamente adornadas. Eran tan cubiertas de joyas como hoy no lo será ninguna mujer. Esta fue descubierta en Tel al-Muqayyar. La deidad principal de la ciudad era Naná, el dios sumerio de la luna, y el nombre de la ciudad viene del nombre de Dios Urim, según la ortografía clásica sumeria. El lugar es marcado por el gran sigurat de Ur, que contiene el santuario de Naná, excavado en 1930. El templo fue construido en el siglo XXI antes de Cristo bajo el reino de Ur-Nammu y reconstruido en el siglo VI antes de Cristo por Nabonido. Y encontramos su nombre en el libro de Daniel. Es una interesante historia. Sus ruinas están entre la moderna ciudad de Bagdad, Irak y Golfo Pérsico. El lugar es conocido como Tel al-Muqayyar en Irak. Y es el antiguo Ur, localizado a 225 kilómetros sur de Babilón. Era la capital de un pequeño y rico imperio durante el tercer siglo antes de Cristo.
La mayoría de los zigurats de Ur aún resisten al tiempo. El dios de Ur, Nanar, las ruinas de Ur han sido encontradas por el cónsul británico J.E. Taylor, que excavó parcialmente el templo de Naná. El British Museum empezó luego las excavaciones en 1919. El descubrimiento más espectacular fue el cementerio real, que contenía artes, tesoros de oro, plata, bronce y piedras preciosas. Esa no era en absoluto una civilización primitiva, sino profundamente moderna. Tenían váter con cadena de agua y todos los demás servicios públicos. Tenían bares y todo lo que quieres. Y aquí hay algunas excavaciones y restauraciones que se hicieron allí. Leemos en Josué 24:1 qué pasó allí en realidad. Y juntando Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus líderes y a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Estos serán el pueblo de Dios, a los cuales llama a Josué, mucho tiempo después de Abraham. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Es decir, Terah, el padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños. Sincretismo. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Así que si volvemos a Génesis, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Así que Sem aún vivía 148 años después del nacimiento de Abraham. Puede que lo tuvo en sus brazos, no lo sé. Él, Sem, fue testigo de la apostasía de los descendientes de Noé, el sincretismo y la flagrante idolatría, el Torre de Babel y la confusión de sectas y creencias y naciones que hubo como resultado. ¿Y nosotros tenemos la misma confusión hoy, sí o no? Sí. En medio de todo el despliegue de falsa adoración, Dios siempre ha preservado un remanente que permanecerá fiel al Creador del cielo y la tierra. Pues si así fue en el pasado, ¿será igual hoy? Nunca será la mayoría, siempre será la minoría. Abraham fue elegido porque decidió en su corazón servir a Dios en medio de la confusión resultante de Babel. Otra vez tenemos un asunto de corazón. Su entorno lo ayudaba a dirigirse a adorar a Dios, ¿sí o no? No exactamente. Pasaban todas esas cosas. Su padre adoraba al dios lunar, según acabamos de escuchar la voz de Josué mismo. La idolatría le invitaba por todas partes. Es de Patriarcas y Profetas. En realidad, en esta serie viajamos por patriarcas y profetas. Esto es todo. Y miramos las tipologías y los vínculos y cómo se relacionan con nosotros. Y el punto que quiero resaltar aquí es que él fue fiel entre los infieles. Porque tenemos un grave problema hoy, incluso en la iglesia de Dios. El de permanecer fieles, incluso entre los infieles. Y hay tantos que se rinden y quieren marcharse por culpa de la infidelidad de la mayoría. Pero Abraham es el padre de los que creen, y él permanece fiel entre los infieles.
Y si nosotros somos la simiente de Abraham y nacidos según la promesa, entonces tenemos que permanecer también fieles entre los infieles. No tenemos excusa. Incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de todos los que le invocan en verdad. Salmo 145, 18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que se obtiene mediante Cristo. Y la Biblia dice sobre él: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nosotros podemos hacer lo mismo. Esta es la meta. Abraham no fue perfecto. Abraham incluso bajó a Egipto cuando no debería haber bajado a Egipto. Abraham resbaló un par de veces en el camino. Pero la Biblia dice de él: él obedeció mi voz, guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Biblia y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer a la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptarán las normas de Dios, serán llevados a la unidad. Por lo tanto, ¿qué nos llevará a la unidad? La aceptación de las normas de Dios. Pero mientras se ensalce la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Estamos en suelo fuerte aquí. Hay dos grupos que nunca se unirán, pero uno de ellos dice: nunca seré viuda y sin hijos. Ella tiene montones de niños. No es estéril. Ella es llena de sí mismo, muy confiada en sí mismo. Miremos el discurso de Esteban y el llamado de Abraham: salid de ella, pueblo mío. Oh, el discurso de Esteban es fantástico. En Hechos 7, él dijo: hombres, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra. Siempre hay un llamado a salir, y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Vimos lo mismo en el caso de Ruth. Siempre hay un llamado a salir. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Eso es como decir: salid de Babilonia, salid. Y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, él le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Así que él estuvo primeramente en Ur, luego vino en Harán, y cuando su padre murió, él se habría quedado allí, pero Dios le llamó para ir más adelante, en Canaán. Y no le dio ninguna herencia en ella. ¿No es interesante que incluso ahora todos quieren una herencia en el Jerusalén literal, mientras que ni siquiera Abraham hubo herencia allí? Ni siquiera para sentar un pie, mas le prometió que se le daría en posesión a él y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esta era una promesa. Por supuesto, Abraham intentó ayudar él mismo la promesa. Pero esa no fue promesa, sino que fue obras, ¿correcto?
Y nosotros hacemos lo mismo. Intentamos ayudar la promesa. La familia de Abraham se separaron de Ur y salieron de allí. Vinieron a Harán, donde Taré murió, y allí él recibió un segundo llamado. Salid de ella, pueblo mío. Él recibió dos llamados, y también hay dos llamados en el Apocalipsis. Una en el capítulo 14 y una en el 18. Uno es el llamado y el otro es el fuerte clamor. La tipología es magnífica. Génesis 12:1. Ahora Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era un hombre joven, porque en sus días aún vivían bastante. Así que él no había llegado ni a la mitad de la vida. Estaba relativamente joven comparado con nuestros días. El mismo llamado se hace eco a través de los siglos e incluso hoy se puede oír. El segundo llamado lo encontraremos en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. No importa cuál tipología miramos, sea que miramos la historia individual de Ruth o la de Abraham, cualquiera de esas tipologías, siempre hay una salida y una separación. Nunca hay una entrada y unificación. Esto nunca ocurre. Y si nosotros como pueblo hoy persistimos en entrar y unificarnos, no podemos tener la bendición de Dios, por lo doloroso que puede ser. Vamos a ver a Abraham y a Sara. Abraham, el patriarca, tuvo que dejar su zona de confort. Nosotros tenemos que abandonar nuestra zona de confort. Y tuvo que aventurarse en un viaje a través del desierto. Tenemos que hacer lo mismo. Sara es un tipo para la iglesia, ella siendo asombrosamente hermosa, incluyendo a los miembros masculinos y femeninos del cuerpo de Cristo. Ella es hermosa a la vista, pero codiciada por los reyes de este mundo, especialmente por uno que le dice, entra en mi concilio. Satanás siempre está tratando de atrapar a los hijos de Dios fuera de servicio e integridad, y tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Jesús, la serpiente en el asta, para ayudarnos a través de los peligros de este mundo. Siempre que Israel se mantuvo fiel a Dios, Él acometió para ellos y los salvó de todas las calamidades. Este recorrido es un libro de texto para entrenarnos para un propósito superior, y en el vínculo matrimonial, las lecciones espirituales de fidelidad, confianza, valentía, autocontrol y todas las virtudes cristianas se pueden perfeccionar por el vínculo de amor. Esto intenta el Señor a enseñarnos individualmente y como pueblo. Génesis 11 nos dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Abraham y Sara no eran perfectos. Sus errores quedan registradas para no desanimarnos. Podemos mirar qué pasó con el faraón cuando bajaron a Egipto y cómo lo repitió con Abimelech. Es que pisaba de una piel de banana a otra, al igual que nosotros.
Y Sara era estéril, así como nosotros estamos espiritualmente estériles. Y no podría producir el fruto del vientre sin la ayuda divina. Del mismo modo, nosotros no podemos producir el fruto de un carácter cristiano sin la ayuda divina. ¿Os parece que cuadra la tipología? Ellos pensaron que Dios necesitaba un poco de ayuda para cumplir sus promesas para Sarai. Así que su sierva Agar fue dada a Abraham para levantar un heredero y nació Ismael. Y por eso estamos hasta nuestros días con los problemas creados por sus elecciones. Caos en el planeta. Puede haber otros que parecen ser más aptos para llevar a cabo sus necesidades, pero en la relación matrimonial no así se encuentra la felicidad. Esa debe ser una relación permanente. Los descendientes de Isaac y Ismael están hasta hoy buscando cada uno la muerte del otro. ¿No es así? Sí, aunque los dos habían sido bendecidos. Abraham es un tipo de Cristo y su hermosa esposa es estéril, así como nosotros somos estériles. Estamos desprovistos de la justicia de Cristo y necesitamos estar vestidos con su manto. A medida que aprendemos lecciones de paciencia y longanimidad en nuestras familias, lo mismo tenemos que aprender en su familia, la iglesia. Abraham no era entre las más perfectas personas. Nosotros tampoco lo somos. ¿Sobre qué hablamos en esta serie? Hablamos sobre la iglesia. Así que tenemos que encontrar en la Biblia las paralelas de la iglesia. Y tenemos que decir a la gente, no huir. Esta es su familia. No es bueno huir de su familia. ¿No es la sangre más gruesa que el agua? Génesis 17:4. Por mi parte, he aquí mi pacto está contigo, y tú serás padre de muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Abraham, padre exaltado. Abraham significa padre de una multitud. Un sutil cambio. Pero es por promesa, como nacerá esta multitud de hijos y no por obras. Y Dios dijo a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. A ella también se le cambió el nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Si tenían aproximadamente 180 años cuando murieron, ella era realmente pasada de la edad de dar a luz. Pero tampoco era una vieja fea y terminada. Ella era hermosa y aún no había llegado a la mitad de la vida. ¿Qué significa este cambio de nombre? Esta es la primera vez que la esposa de Abraham, Sarai, se mencionó por su nombre en toda comunicación divina con él. No existe gran diferencia entre los dos nombres, Sarai y Sara, al igual que con Abraham. Sarai, mi princesa, y Sara, una princesa. De ser la princesa personal de su marido, ella viene a ser la princesa de un príncipe más grande y la madre de una multitud. Anteriormente había sido la princesa de Abraham, pero a partir de ahora iba a ser reconocida como la princesa y la progenitora de toda una nación.
Esta pertenecería a sus descendientes, así como a Abraham. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Tuvieron ellos perfecta paciencia? No pudieron esperar para la promesa, así que la ayudaron de algún modo, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de perfección, y la paz de Dios reina en vuestros corazones, y la que asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Gratitud, esto significa adoración, no haciendo ruido loco. Ser espiritualmente estéril es como caminar en el desierto sin nada para beber. Los hambrientos y sedientos de justicia son acogidos con la promesa del agua viva que sacia el alma eternamente. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si reconozco mi esterilidad, este es el primer paso, la primera condición para el cristianismo, para la salvación. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El fruto del vientre anima a los padres a desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Habéis notado eso? Nuestros niños son grandes frutos del desarrollo espiritual. Y también puede ser al reverso. Y esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para esto estamos en la iglesia, para esto estamos en la escuela de Cristo, y este es el motivo de estar rodeados por hostilidad y paganismo, y apostasía, y adoración lunar, y adoración solar, y todo lo demás. A pesar de nuestras circunstancias, en la iglesia y la iglesia en la sociedad, tenemos que aprender estas cosas. Vamos a Isaac y Rebeca. Había un siervo que se llamaba Eliezer, y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Cuál es la lección para nosotros aquí? ¿Hacemos eso en nuestra iglesia? Todo el tiempo. No tenemos que hacerlo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Creo que mis rodillas se gastaron ya orando esta oración. Yarek, de una raíz que no se usa, significa ser suave, muslo, de la suavidad de su carne, por eufemismo, parte generativas, figuramente, pierna, lomo, costado. Es prácticamente jurar por todo el sistema progenitivo. Todo lo que viene de allí, la nación entera, básicamente depende de esta fidelidad, de esta confianza en Dios y en su familia también. Esta es cosa muy, muy seria, porque nosotros ya no lo hacemos más. Lo primero que hacemos es confiar en impulsos, en sentimientos, en vez de arrodillarnos y decir al Señor: Señor, dame la esposa adecuada, dame el hombre adecuado, porque Dios nos conoce mejor que nos conocemos nosotros.
Pero siempre pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que necesitamos. Así que eso tenía que ver con toda la futura nación. El futuro de la humanidad entera puede depender de una decisión como esa. El futuro de toda tu descendencia puede depender de una decisión como esa. Ahora vamos a ver esta imagen, un bonito relato. Si la mujer no quisiere seguirte, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró por este asunto. Y el siervo tomó 10 camellos. Todo el pequeño detalle de la Biblia es importante. Tomó 10 camellos de los camellos de su señor y de las mejores cosas de su señor, pues tenía todo a su disposición. Tipología. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el amo? ¿Y quién es el hijo? Se trata del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 camellos. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora cuando las mujeres salen a buscar agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Está buscando una novia para el hijo. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Me gusta esto. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿quiere el Señor hacer esto para nosotros estos días? Yo así creo. Salió Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nahor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la joven era muy hermosa. ¿Por qué son todas estas mujeres tan hermosas? Porque son el tipo para la novia de Cristo. ¿Cómo está la novia de Cristo? Es patética. Es patética. Todas ellas fueron deplorables. Todas ellas hicieron tonterías. Pero todas ellas fueron asombrosas en los ojos de Dios. Y no tengan dudas, el faraón está admirándolas. Entra en mi concilio ecuménico. Me quiero casar contigo. La doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, que no había conocido hombre alguno. Ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Y el siervo corrió a su encuentro. Déjame, te ruego, beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ella cumplió su requerimiento y se dio prisa. Lo hizo rápido. Hay movimiento aquí. Hay movimiento aquí. Y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Esta mujer está corriendo, se mueve. ¿Estamos nosotros en movimiento en nuestra relación con Cristo o somos inmóviles como los muertos? La Biblia dice que dormimos. Necesitamos despertar y correr un poco. Aquí tenemos una foto. 10 camellos. El número 10 es muy importante. ¿Qué hay tan importante respecto al número 10? Los 10 mandamientos.
Y el hombre se maravillaba callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre cogió un pendiente de oro que pesaba la mitad de siclo y 2 pulseras para sus manos que pesaban 10 siclos de oro. La Biblia es bonita cuando nos da todos estos detalles, ¿no? Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nahor. Ahora, la mitad de siclo. Ese era el dinero de redención. 10 camellos. Eso representaba la ley. Una joya representaba el matrimonio y las pulseras de 10 siclos para sus manos. ¿Dónde los puso esas pulseras? En la mano. Y la mano es el símbolo de lo que haces. Los 10 mandamientos. Vamos a ver esto en Éxodo 30:15. El rico no dará más, ni el pobre menos, de medio siclo. Cuando dieron la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras almas. Por lo tanto, la redención te cuesta algo, pero es gratis. ¿Qué te cuesta? Todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Por eso, seas rico o pobre, tienes que pagar medio siclo. Hay que dar todo lo que tienes. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea esposa del hijo de tu señor. No quiero pasar por todo el relato, sino solo poco. Así que le encontró novia. Y aconteció que cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra y adoró a Jehová. Y sacó el siervo joyas de plata y joyas de oro y vestidos. Cuando el Espíritu Santo derrama sus dones, los comparte abundantemente. Y se les dio a Rebeca. Cuando aceptas la propuesta de matrimonio con el Hijo de Dios, y esos dones son derramados sobre ti, no puedes hacer otra cosa que ayudar a ser esparcidos a los demás. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Les ofreció a todos. Y su hermano y su madre dijeron, quédense la chica con nosotros unos días, a menos 10. Luego se irá. Y él les dijo, no me detengáis. Cuando haces una decisión por Cristo, no te detengas, no tardes. Pues que Jehová ha prosperado mi camino, dejadme salir para que vaya a donde mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió, sí, iré. Eso es. Si haces una decisión, ve. Aquí Abraham es el tipo para Dios el Padre, el siervo es el tipo del Espíritu Santo, cuyo trabajo es llevar la novia con dones de amor y fidelidad a Isaac, el tipo para Cristo, que estaba dispuesto a ser sacrificado como ofrenda por el pecado. Luego procede a descargar sus 10 camellos de tesoros, los dones del Espíritu, que recibimos cuando nos desposamos a nosotros mismos con Cristo y somos obedientes a sus mandamientos, porque el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Las pulseras van puestas en la mano. E Isaac la llevó en la carpa de su madre Sara. Sara ya había muerto y él llevó a Rebeca en su carpa. ¿Se acostó con ella? No. Aunque tenía su propia carpa, él la llevó en la tienda de su madre. Eso representa la castidad. Y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril.
Si nosotros somos la verdadera novia de Cristo, es que somos estériles. Nada de lo que hacemos puede ganarnos el favor de Dios. Únicamente mediante la relación con Cristo somos salvados. Y únicamente si tenemos esa relación, podemos ser salvos y tener la vida eterna. Y los que tienen esta relación y son estériles, son los únicos que tendrán la vida eterna. Los demás, la mujer no estéril, no tendrán la vida eterna. Si ahora tienen muchos hijos, ¿cuántos tendrán en el mundo venidero? Ninguno. Así que más son los hijos de la estéril que los de otras mujeres. Así que era estéril y el Señor fue suplicado por Isaac y Rebeca, su esposa, concibió. ¿Qué concibió? El fruto del Espíritu Santo. Amor no sentimental. El amor es una planta de origen celestial. No es irrazonable ni ciego. Es puro y sagrado. Pero la pasión del corazón natural es una cosa totalmente diferente. Mientras el amor puro pondrá a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el Espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante en toda sujeción y hará un ídolo del objeto de su elección. Aquí tenemos los dos grupos del mundo, la estéril y la no estéril. La gracia de Dios se mostrará en la conducta de aquel que posee verdadero amor. La modestia, la sencillez, la sinceridad, la moralidad y la religión caracterizarán cada paso hacia la alianza del matrimonio. Estas relaciones son el tipo de las relaciones que deberíamos tener con Cristo. Son las lecciones que debemos aprender. Ponme como un sello sobre tu corazón. Cantares 8:6. Como una marca sobre tu brazo. Porque el amor es fuerte como la muerte. Los celos son crueles como el sepulcro. Sus brasas son brasas de fuego que llevan la más fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera todos los saberes de su casa por el amor, se granjearía mucho desprecio. Es interesante que hay un sello sobre el corazón y uno sobre el brazo. La marca de la bestia se pondrá en la frente, que es tu pensamiento, tu corazón, o en el brazo. Pero el sello de Dios, o la obediencia, debe ser puesto en la frente y en la mano. Siempre los dos van juntos. Dios no está contento con medias tintas. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso. Ya sabemos todo eso. No se comporta con rudeza. ¿Podemos aprender las lecciones en las actuales circunstancias? Nunca falla. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación. La justicia viene de Él y únicamente de Él. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dentro de poco tiempo encontraremos a nuestro Señor. ¿Y cuál será la cuenta que le daremos del uso que hicimos de nuestro tiempo, de nuestros talentos y nuestros bienes? Deberíamos gozarnos en la obra de salvación de almas. Pregunto solemnemente a la iglesia de Heidelberg: ¿en verdad está Dios entre vosotros? Dice el testigo fiel. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Sois vosotros de su grupo? ¿Habéis guardado fielmente vuestra integridad? Como el hombre que se ahoga se aferra a Jesús, ¿quién es vuestro refugio? ¿Le obedecéis? ¿Estáis viviendo por Él?
¿Le amáis? ¿Es cada miembro puro o sin mancha uno en la boca del cual no hay engaño? Si es así, sois los más felices, porque sois delante de Dios más preciosos que el oro fino, que el oro precioso de Ofir, mientras multitudes son fieles a Mamón y no sirven al Dios de Israel. Solo hay pocos que no han manchado sus ropas, sino que las han mantenido libres de la contaminación del mundo. Y estos pocos serán poderosos. Este grupo poseerá la fe que obra por medio del amor y que purifica el alma. Darán ejemplo de elevados principios cristianos. Creo que existe demasiada murmuración en nuestra iglesia, demasiada acusación y demasiadas disputas, y necesitamos mirarnos a nosotros mismos, cada uno individualmente, y hacer un esfuerzo y decir, Señor, quita esto de mí, no lo quiero más, no quiero faltar a nadie. No quiero despreciar a esa persona que no vive exactamente como yo. No quiero decir a nadie, mira, yo no como carne, pero tú sí. Estás comiendo carne. El comer carne no es una prueba de compañerismo. Y si fuéramos amables y no agresivos unos con otros, esos que comen carne saben que es bueno y que es malo. No tengo que gritarle en el oído cada día de su vida. Ellos te ven cómo vives y qué haces. No es necesario meterte en los negocios de nadie. Ellos saben qué deben hacer. Y si no quieren hacer lo correcto, díselo una vez y luego trátalo con amabilidad. Tenemos que aprender eso en esta iglesia. Procurarán tener una conexión personal con la fuente de luz y mejorar constantemente. Debemos empezar con nosotros mismos, cultivando cada una de sus facultades hasta el grado máximo. Dios anhela traer a vuestra vida la más estricta rectitud e integridad. Oh, eso es tan difícil. Esto os hará destacaros ante el mundo como hijos de Dios Altísimo. Jesús será sereno y manso y nunca perdió su dominio propio, aun entre conflictos tormentosos y los más fieros elementos de oposición. Esto es para la iglesia. Necesitamos aprender esto. Y no sé si somos exactamente buenos en esto. De hecho, sé que no lo somos. Rebeca era hermosa, asombrosa, y también era pastora. Un tipo para la iglesia que tiene que pastorear las ovejas. Isaac era el tipo para Cristo y la Biblia dice que la amaba. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay tanta disensión en las relaciones matrimoniales de nuestra iglesia. ¿Por qué tenemos la misma tasa de divorcios como todos los demás del mundo? Y en algunos casos incluso en exceso. Está claro que el enemigo de las almas trabaja en esta iglesia. Está claro que los de afuera pueden tener una paz temporal por subir al carro del que no se preocupa por ellos. Pero si miramos a Cristo y le rogamos ayudarnos, Él puede mejorar nuestra situación. Ella no era perfecta y pensó que Dios necesitaba un poco de ayuda para cumplir sus promesas. Y por eso planeó un complot para asegurar la bendición a Jacob que Dios había prometido. No es nuestro deber forzar la circunstancia en nuestro favor, o cambiar el carácter de nuestra pareja, o cambiar el carácter de alguien en la iglesia. No es mi deber. Somos entrometidos. No es mi trabajo cambiar el carácter de alguien. No lo puedo hacer. Dios nos da esposas para no poder huir, escapar de esa relación tan rápido. Pero estos días la gente no quiere cambiar, sino divorciar. Si de verdad amas a tu esposa, entonces vas a cambiar. Si eres áspero,
eso la hiere, y al reverso. Tenemos que corregir nuestras relaciones matrimoniales. Tenemos que corregir nuestras relaciones interpersonales en la iglesia, y solo Dios puede cambiar un carácter. No puedo cambiar el carácter de alguien. Esperar paciente en el Señor. Rebeca también era estéril como lo fue Sara. Se necesita la unión divina para lograr los frutos de justicia. No lo puedes traer tú mismo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sí, soy la guarda de mi hermano, pero no soy el que cambia a mi hermano. Solo Cristo puede cambiar a una persona. El amor divino que emana de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca, refina y purifica. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El amor humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la naturaleza divina y ejercitado a crecer hasta el cielo. Es tan frustrante. Hay tanta gente que insiste absolutamente en cambiar a los demás y se sienten miserablemente si eso no pasa. Y van a destruir las relaciones y harán que todos en la iglesia se sientan mal. Tenemos que parar de hacer eso. Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo. Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que contraigan matrimonio. Y cuando entras en esta iglesia, eres parte con la novia y debes tener la misma relación aquí. Que el esposo y la esposa se comprometan en la presencia del universo celestial a amarse el uno al otro como Dios lo ordenó. Así que Rebeca era también estéril. Raquel. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre. Ellas serán todas pastoras. Todos somos parte de este movimiento para cuidar las ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Cuida mis corderos y mis ovejas. ¿No le dijo eso? Es nuestra misión también. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. ¿Abrevamos nosotros el rebaño? ¿Le damos de beber o le maltratamos? Y de nuevo tenemos esta tipología. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Todas ellas eran estériles. En todos los relatos, todas estas mujeres del linaje de Cristo fueron estériles. Debe haber algo importante sobre esta esterilidad. El mismo patrón. Ella pastoreaba a las ovejas, era estéril, sin embargo, ella aseguró el linaje que traerá al deseado de todas las épocas. Únicamente si somos estériles, podemos heredar la vida eterna. Y solo si somos estériles, podemos traer hijos que heredarán la vida eterna. Una piedra rodará también en una tumba y aguas vivas fluirán para abrevar las ovejas. Jacob también había participado en los planes de su madre y luchó con el ángel del Señor en la angustia del espíritu sobre sus fechorías. Nosotros todos tenemos que luchar con el ángel del Señor por nuestros errores. Y siempre habrá un momento para decir, lo siento. ¿Lo vamos a hacer en nuestra iglesia unos con otros? ¿Cuántos de los hermanos que abandonaron la iglesia podemos recuperar con el lo siento? Lo siento si hice algo que te hirió. No dejes que el sol se ponga hasta que hayas encontrado el perdón. Sí, tu cadera será descoyuntada,
pero eso es un pequeño precio a pagar para entrar en el reino de los cielos. Sí, tu cadera será descoyuntada y tu orgullo puesto en el polvo, pero eliminar el orgullo de uno abrirá las puertas del cielo, incluso en la relación matrimonial. Mientras trabajaba esta conferencia, los pensamientos fluían y los escribí, y me he dado cuenta cuán lejos estoy de la orilla. Soy patético, soy de toda lástima. Génesis 32:25. Y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y el muslo de Jacob se descoyuntó mientras luchaba con él. Nosotros, si somos verdaderos cristianos, vamos a andar por este mundo cojeando, para que no confiemos demasiado en nosotros mismos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que lleva la guerra para ti. No es necesario que tengas el muslo perfecto. Dios cuidará de eso. Y si vamos a cojear y tener un espino en la carne, entonces nos vamos a recordar que dependemos de Él. Ese hombre no era un ángel común, sino Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue preservada mi vida. Miren ese verso, Oseas 12:3. Toda esa transformación total que se requiere de nosotros, descrita en un solo verso. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano. Él era el suplantador, es decir, el engañador. Eso fue el Jacob, suplantador antes. Y con su fuerza luchó con Dios. ¿Cuál fue su fuerza? Su debilidad, su dependencia, sus temores. Esaú venía para eliminar a toda su familia. Y él lo sabía. Él era culpable, mezquino, él era un engañador. Era vendido al pecado. Allí está la transformación total. De un cogedor de talón perverso a uno que se aferra a Dios y no deja escapar sus bendiciones. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró. Arrepentimiento. Y le suplicó. Le encontró en Betel, la casa de Dios. Y allí habló con nosotros. Y la Biblia nos dice que cada uno de nosotros tendrá que pasar por esa experiencia para obtener la transformación total de lo que somos a lo que podemos ser en Cristo. Ay, porque grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia de Jacob, pero será librado de ella. Cada uno de nosotros tendrá que pasar por esa experiencia. O pasamos por ella, o somos perdidos. Cada uno de nosotros. El comentario bíblico adventista del séptimo día dice sobre grande es aquel día. El profeta contempla aquí la angustia que pronto traerían sobre Jerusalén y sobre Judea los babilonios. Cuando se aplica al tiempo del fin, aquel día se refiere al gran día del Señor y al fin de la historia del mundo actual. Y sobre el tiempo de angustia de Jacob dice: Jeremías ilustra la intensidad de la experiencia por la cual Israel habría de pasar, comparándola con el caso de Jacob cuando luchó con el ángel. Él estaba amenazado por su hermano, se le acercaba una crisis. Su gran anhelo era tener todo en orden delante de Dios. Ahora es el tiempo para nosotros tener ese anhelo, porque nosotros vivimos aquel tiempo. Nos vamos a casa. Por su perseverancia y fe, a Jacob se le dio la certeza de la bendición de Dios antes de haber pasado la noche. La promesa es: él será librado de ella.
No se dirá más tu nombre Jacob. El gran cambio espiritual que había sobrevenido a Jacob fue entonces simbolizado por un cambio de nombre que indicaba la naturaleza de su nueva relación con Dios. Los nombres de Abraham y Sarai habían sido igualmente cambiados y desde entonces las escrituras siempre los llaman por su nuevo nombre. Pero en la historia posterior de Jacob, sus nombres viejo y nuevo se usan más o menos indistintamente. Israel, el nombre nuevo de Jacob, llegó a ser el nombre de la nación que salió de su cuerpo. Para él, el cambio de nombre, como el cambio de su carácter, fue mucho más significativo de lo que había sido para sus abuelos. Representaba su transformación de un engañador de hombres en un vencedor de Dios. El nuevo nombre, ostensiblemente una promesa de victoria física, habría de ser un recordativo perpetuo de la completa renovación espiritual que se había efectuado. Esta es la tipología de lo que necesitamos. Y si no lo obtenemos, no vamos a conseguir nada. Y si no conseguimos nada individualmente, no lo vamos a hacer ni cooperativamente. No más Jacob, porque el nombre significa tomador del talón o engañador. Incluso a engañarte a ti mismo, que estás bien para con Dios, o que eres perfecto, o que eres así, que nunca eres tú el culpable sino el otro. Nos mentimos a nosotros mismos. Pero Israel es una combinación entre él lucha, Ishrah, y él gobierna, Sarah, a luchar o a gobernar, y él, Dios. Sin la interpretación acompañante dada por Dios mismo, el nombre podría traducirse Dios lucha o Dios gobierna. Así pues, ¿quién estuvo controlando antes? Jacob estuvo dirigiendo. ¿Quién controla ahora? Dios controla. Esta es la transformación. Pero el propósito del significado es explicado por Dios como Él lucha con Dios, o Él prevalece sobre Dios, o Él gobierna con Dios. Aquí estaba en Yabok, donde ocurrió eso. Este es el lugar donde estuvo luchando. De algún sitio de aquí, Él tomó una piedra y la usó como almohada para la noche en que tuvo esa experiencia. Hoy la reina pretende estar sentada sobre esa piedra, pero tengo serias dudas de que eso sea cierto. Otros pequeños ejemplos para no prolongarnos mucho. Ana y Elcana. Hubo un varón de... ¿Quién puede pronunciar eso? Del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Aquí tenemos a Elcana. Y se nos da su linaje. Y tenía dos esposas. Una era Ana y la otra Penina. Mas Ana era estéril. Siempre lo mismo. Y vamos a ver este relato porque hay ciertas circunstancias allí que necesitamos ver de nuevo. Ana significa favorita. Ella fue también especial. Elcana significa a quien Dios ha comprado. Él nos compra a cada uno de nosotros. Era de la familia de Coat, así que Samuel era descendiente de Coré. Interesante, ¿no? Ese fue un hombre sobremanera apostata, y ahora era Samuel, que fue probablemente una de las luces más brillantes de Israel. Esta es una evidencia de que los hijos no reciben castigos por los pecados de sus padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Dos esposas. Ana significa gentileza y Penina significa la de pelo abundante. Estos relatos son tan bonitos. Penina era de las que hacen con el pelo así. Siempre le digo a mi esposa que estaba en la altura. No mi esposa, sino cuando ves a alguna señora haciendo así con la cabeza. Normalmente se dan grandes y aparentan ser muy sencillas.
Yo no lo puedo hacer porque no se me quedó ninguna hoja. En aquel periodo de la historia, la poligamia era considerada ética, etcétera, etcétera. De todo modo, el nombre muestra la diferencia entre los dos caracteres. Y Samuel significa oído por Dios. A pesar de que vivía en medio de un ambiente malo, su espiritualidad era evidentemente a un alto nivel. Este es un verdadero ejemplo para nosotros, para el tiempo en que vivimos. A pesar de que Ofni y Finés eran corruptos, Samuel fue dejado en su compañía. Y no creo que Eli era adepto de la reforma pro salud. ¿Creéis que era? Elcana fue fiel en su adoración y en el ofrecimiento de sus sacrificios. Ese era el padre de Samuel. Este también fue el caso de Ana y Simeón en los días de Cristo. Lo mismo debe ser cierto en los tiempos modernos. La lealtad de alguien a Cristo no debe depender de las obras de los demás. Debemos aprender eso. No podemos culpar el ambiente por ser malísimo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, y ella tenía gran amargura de alma, e hizo voto. ¿Qué voto hizo? ¿Cuánta gente haría una promesa como esta? Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, ¿cómo era? Estéril. Todas eran estériles en estos relatos. Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová. Te lo voy a dar. Lo voy a poner en esta terrible situación y te lo voy a dejar a ti. Y ella oraba con tanto ardor que Elí creyó que estaba ebria. Ya sabéis la historia. Y le dijo, deja ya el vino. Y ella dijo, noten esto atentos. Bebiendo vino. Tenemos tantos miembros hoy en la iglesia que no hacen la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ellos creen que haciendo esto y bebiendo eso es bueno. Ancianos, pastores, bebiendo vino sin problemas. No tomes a tu sierva por una hija de Belial. Esto es bastante fuerte, ¿no? Creo que es bastante fuerte. Pues por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y ella dijo, halle tu sierva gracias delante de tus ojos. Y la mujer siguió su camino, y su semblante no estuvo más triste. Ella era todavía estéril, pero ¿qué veis aquí? Confianza, fe en Dios. Ella vació su corazón, puso su caso en la mano de Dios, y ahora, sean las circunstancias favorables o no, su semblante no estuvo más triste. Y la cosa interesante es que un marido podía anular el voto de su esposa. El voto de una esposa solo era válido si el marido lo aceptaba. Y leemos en la Biblia que Elcana debe haber hecho el mismo voto también. Debería estar en acuerdo con eso porque subió el hombre Elcana con toda su familia a ofrecer sacrificio a Jehová, el sacrificio de cada año, y su voto. Así que el voto de ella vino a ser de él también, o si no, no podría ser válido. Formar mentes y caracteres. Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre. Ella que con su sangre vital nutre al niño y forma su estructura física, le comunica también influencias mentales y espirituales que tienden a formar la inteligencia y el carácter. ¿Has oído? Bien. Jocabed, la madre hebrea de fuerte fe y que no temió el mandamiento del rey, fue la mujer de la cual nació Moisés, el libertador de Israel. El trabajo principal del marido era que con el sudor de su frente ganar su pan. Y el trabajo de la esposa
era edificar el carácter de los niños. Ella deseaba la ayuda de su marido, pero él estaba en los campos. Pero la responsabilidad de la edificación del carácter cae sobre la madre. Así que, ¿quién tenía la obra más importante allí en el Edén? La mujer. Ella tenía la más importante tarea. La que trajo la caída lleva la mayor responsabilidad. Pero ellas no quieren esto. Lo quieren poner al reverso. Ellas dicen al marido, haz tú eso y yo voy a traer el pan. Satanás siempre es el maestro de la inversión. Él es increíble. No temió el mandamiento del rey, fue la mujer de la cual nació Moisés, el libertador de Israel. Ana, la mujer que oraba, abnegada y movida por la inspiración celestial, dio a luz a Samuel, el niño instruido por el cielo. El juez incorruptible, el fundador de las escuelas sagradas de Israel. Elizabeth, la parienta de María de Nazaret y animada del mismo espíritu que ésta, fue madre del precursor del Salvador. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino, un pequeño sacerdote. Y su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Y Ellen White escribe, cada día él era el objeto de sus oraciones. Cada año ella le hacía una túnica de servicio. Y cuando iba al asilo para adorar, ella la daba al niño este recordatorio de su amor. Cada fibra de la pequeña prenda había sido tejida con la oración para que él sea puro, noble y verdadero. Ella no pedía para su hijo grandeza mundanal, pero suplicaba fervientemente que él consiga la grandeza que el cielo valora, que él pueda honrar a Dios y bendecir a sus prójimos. No tenemos excusa. Ella le dejó en el cuidado de los más infames sacerdotes que probablemente existieron. Elí puede que no era tan malo, pero sus hijos eran totalmente corruptos. El Señor los mató. El desarrollo del carácter en medio de la corrupción es algo que debemos aprender. ¿Moisés en la corte de Faraón tuvo el mejor ambiente? No lo creo. ¿Daniel en Babilonia tuvo el mejor ambiente? No lo creo. ¿Samuel en la presencia de Ofni y Finehés tuvo el mejor ambiente? No, pero fueron nobles. Y ahora miren el contraste. En contraste, ni siquiera el mejor ambiente no nos puede salvar si el corazón no ha sido regenerado. ¿Quién fue en el mejor ambiente que Judas? ¿Quién era el tesorero de los discípulos y anduvo en la presencia de Dios y falló? No podemos hacer el ambiente de nuestra iglesia y el pecado que abunda en la iglesia, no podemos hacerlos una excusa para nuestros errores. No tenemos ninguna excusa. Podemos fallar bajo las mejores circunstancias y podemos tener éxito en las peores circunstancias. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Nosotros, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a aprender estas lecciones en la iglesia. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegro en tu salvación. Aquí está una mujer estéril, y más son los hijos de la estéril que de la fértil. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti.
y no hay roca como nuestro Dios. Dejen de hablar con tanto orgullo. El contraste entre con el pelo y ella. No salga de vuestra boca la arrogancia, porque Dios de sabiduría es Jehová, y suyo es juzgar las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, y los que tambalean se ciñen de fuerza. Dios vuelve todo patas arriba. Todos estos extravagantes detrás de los que corremos serán reducidos a nada. Los que eran saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de estarlo. Pues la estéril dio a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Esta es una canción muy profética. Este es un serio mensaje que nuestra iglesia necesita para este tiempo. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentar con príncipes y hacer heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Esto me ha impactado como nunca antes, después de viajar a Etiopía. Lo que vieron mis ojos allí, no lo puedo presentar ni en imágenes ni en escrito, pero me ha impactado. Esto es lo que va a hacer Dios. Y esa gente que no tuvieron ninguna oportunidad, estarán en el cielo un día. Y muchos de nosotros, con todas las oportunidades, tendrán que decir, la siega terminó y nosotros no somos salvos. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalecerá en su propia fuerza. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Los adversarios de Jehová serán quebrantados, desde el cielo tronará sobre ellos. Jehová juzgará los términos de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará el cuerno de su ungido. Esta es nuestra única esperanza. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ellen White dice, ella no pedía para su hijo grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrará a Dios y beneficiaría a sus conciudadanos. ¿Y cómo hizo eso? Ella prestó a su hijo al Señor. Le prestó al Señor. Lo que es cedido en préstamo al Señor, con seguridad es devuelto con interés compuesto. Ana dedicó un hijo al Señor y fue recompensada con otros 5. Más son los hijos de la estéril. Abraham hizo así con Isaac, y Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo. Cristo prometió devolver 100 veces tanto aún en esta vida. El profeta de Dios, sin nombre, profetizó que el sacerdocio corrupto de los descendientes de Elí llegaría a un final repentino y que Él levanta a un sacerdote que nunca va a ser corrompido. Samuel fue el tipo del gran antitipo, Jesús el Cristo. Y yo me levantaré a un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi voluntad. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido para siempre. Mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. La elección es nuestra. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Por existir corrupción en la iglesia, no significa que yo debo ser corrupto. Padres, dad vuestros hijos al Señor, y recordadles siempre que le pertenecen, que son los corderos del rebaño de Cristo, sobre los cuales vela el verdadero pastor. Ana dedicó a Samuel al Señor, y se dice de él,
Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras que dijo a Samuel. Ahora solo voy a mencionar eso sin detallar. Sansón, su madre era estéril. Sansón falló en su vida. Él debería haber sido nazareo, pero transgredió todos y cada uno de los votos de Nazareo. Y a pesar de eso, él estará en el cielo. ¿No es interesante? A pesar de eso, estará en el cielo. Elizabeth era estéril y dio a luz a Juan el Bautista. Cuando pensamos en esterilidad, nuestro vacío y la necesidad de tener a Cristo, se la llamaba estéril. Lucas 1:36, Deuteronomio 7:14, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en medio de ti varón o hembra estéril, ni entre tus bestias. Ninguno. Salmo 113:9. Él hace a la estéril tener familia y que se goce en ser madre de hijos. Alabado sea el Señor. Vamos a terminar con Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, mis parientes, según la carne. Nuestra iglesia. Si no desarrollamos este sentimiento hacia nuestra iglesia, sé que muchos se perderán, y Pablo sabía que muchos se perderán, pero esta fue su actitud. Y nosotros necesitamos esta actitud, este tipo de actitud en la iglesia. ¿Qué son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el pacto y el dar de la ley, y el servicio a Dios y las promesas? ¿Somos nosotros y nuestra iglesia? Sí. ¿De quiénes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. La conclusión, el estado de nuestra iglesia. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. No serás salvo solo por ser adventista del séptimo día. Mas en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Los tenemos a los dos. Y tendremos que aprender a vivir con ellos. Que Dios ayude a su iglesia, que Dios nos ayude a nosotros a aprender estas lecciones porque el tiempo es corto. Ahora es el tiempo para luchar con el ángel. Amén.